Y los que nos quedamos acá, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 5. Seguimos avanzando en el estudio de la Biblia, la cual creemos que es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos en justicia, para ser maduros, siervos de Dios eficaces, capacitados para hacer lo que Dios nos manda, para su voluntad, porque ahí está el secreto de la vida, ahí está el secreto de una vida plena y una vida fructífera. Y estamos en esta carta de Timoteo, uno que honra a Dios, este discípulo amado de Pablo, la cual son más que simples mandatos legalistas, sino la experiencia de un Pablo ya grande, de un Timoteo con unos 15 años de experiencia, a una iglesia en la cual Pablo dejó a Timoteo a cargo como pastor, una iglesia que estaba en problemas. Y Pablo tiene que decirle una vez más, explicarle lo que es la sana doctrina, un carácter interno, un carácter correcto a nivel interno y una buena conducta a nivel externo. Así se manifiesta la sana doctrina. Pablo le dice: Timoteo, milita, o sea, lucha como un buen soldado de Jesucristo, la buena milicia, mantén la fe y la buena conciencia a pesar de todo, sigue adelante. Es interesante y eso me gusta, porque las iglesias no hay una sola iglesia perfecta, pero el Señor ama a su iglesia y manifiesta su poder. Y de esto se trata esta carta, de la sana doctrina, del amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida. Y estamos aprendiendo cómo la sana doctrina no nada más es enseñanza bíblica, claro que es imprescindible. Tampoco solamente o no se trata de requisitos o legalismo, sino que la sana doctrina incluye esas dos cosas: buena enseñanza bíblica que se manifiesta en una buena conducta, en una respuesta al amor de Dios. Y es muy importante. La realidad es que debemos de tener eso muy claro nosotros, mis hermanos. Toda la gente habla de religiones y debemos entender esto, que en realidad somos un grupo de gente redimida, que hemos nacido de nuevo. Somos la iglesia del Dios viviente, somos la columna y baluarte de la verdad. Y así debemos conducirnos. Acuérdate de algo: si nuestra doctrina no se refleja en una vida transformada, lo único que estamos mostrando es una filosofía muerta. Y sabes que el cristianismo se convierte en una parte más del menú de religiones que existen en todo el mundo. Pero la realidad es que nosotros no somos una religión, no anunciamos una doctrina, anunciamos una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es muy importante eso, manifestar una sana doctrina, no solamente en palabra, sino en obra. Doctrina sana produce vida sana. Y la semana pasada vimos la necesidad de confrontar el pecado. Vimos cómo ignorar los síntomas de una enfermedad por temor a que es que la medicina sabe feo, es que no me gustan las enfermeras, ni las agujas, ni los hospitales. Bueno, puede ser nocivo e incluso fatal. Y eso fue lo que vimos. Igual en la iglesia, no confrontar el pecado por temor al rechazo, por el temor a una situación incómoda, ¿verdad? Es igual de nocivo, porque es como una enfermedad no cuidada. Entonces es una cuestión de amor. Confrontar el pecado es una cuestión de amor, no de juicio. Dentro del marco de la verdad, dentro del barco del amor, considerándonos a nosotros mismos. Y Pablo nos dice la motivación. ¿Sabes qué? Cuando lo hagan, véanse como una familia. Son una familia. A las mujeres como madres, a las mujeres mayores como madres, a los hombres mayores como padres, a los jóvenes como hermanos, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y ahora Pablo, precisamente hablando de este tema, nos va a dar un tema igual de importante, valga la redundancia. Este grupo en la iglesia, el cual debe tratarse por igual en amor, pero en verdad. Y Pablo se va a referir a un grupo especial, las viudas. Las viudas, interesante, ¿verdad? Y entre líneas podemos leer dos situaciones en esta carta. La primera es que había un problema con respecto al cuidado de las viudas en aquellos tiempos, cómo y a quién ayudar, quién y por qué debe tomar la responsabilidad de hacerlo. Y había una segunda cuestión que tenía que ver con un ministerio que había en la iglesia y que hay en muchas iglesias todavía, que es un ministerio a desempeñarse, un ministerio muy importante. Porque Pablo comienza a hablar de los rasgos de carácter también, como habló de los obispos y los diáconos. También hay viudas ministrando en la iglesia o sirviendo en la iglesia, y es un grupo importante.
Y de la misma manera hemos visto, no se trata de requisitos para una viuda, sino más bien características de una mujer redimida. Y vamos a ver aplicaciones para nuestras vidas, bien lindas. Yo titulé este mensaje La ayuda a las viudas y la importancia de seguir el llamado correcto. Vamos a dar lectura de los versículos 3 al 16. Vamos a esta vez a cubrir bastantes versículos. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero que, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Señor, bendice tu palabra, Padre. Gracias, Padre. Santo Espíritu, háblanos, Señor. Toda tu escritura es importante, Señor, y es útil, Señor, a nuestras vidas. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos este grupo, las viudas, ¿verdad? Podemos ver que había un problema en Éfeso al respecto. Y mi primer punto es este: la iglesia está llamada a cuidar de sus miembros más desprotegidos. Ese es mi primer punto. Pablo comienza con ese texto, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, ¿qué sucede con las viudas? Bueno, una viuda en aquellos tiempos era una mujer que al morir su esposo quedaba en pobreza absoluta. Muchas veces quedaba totalmente desamparada y aparte no tenía ningún medio para ganarse la vida, porque fuera de la casa toda mujer era excluida de cualquier empleo. O sea, su único chance era dentro de una casa. Además, no tenían derecho de heredar y la única opción que le quedaba a una viuda sin familia era mendigar o prostituirse. Esa era la situación de aquellos tiempos. Ahora, en nuestros tiempos, pues hemos tenido la revolución feminista, la guerra de sexos, y sería difícil entender lo que está sucediendo en Éfeso hace 2000 años. Pero sí vamos a ver una buena aplicación para nuestros días. Primeramente, recordemos algo, mi hermano. Hay que tomar en cuenta que Dios, nuestro Creador, no se equivoca. Y lo primero que yo quiero establecer es esto: Él creó a la mujer como un vaso frágil. Ahora, ¿qué significa eso? No que es menos capaz que el hombre, no que es menos aguantadora, porque por lo regular una mujer aguanta por mucho tiempo y por más años dolor, aflicción, problemas, y no se desmorona. El hombre sí, el hombre se va y se emborracha y ya, se olvida de todo. Entonces la Biblia no se está refiriendo a la capacidad de la mujer, sino a la manera en la que Dios la diseñó. Tu mujer fuiste diseñada para ser tratada con delicadeza, con cuidado especial. Dios te dio unas características muy especiales para que veas la vida diferente a como la ve el hombre. Y Dios te diseñó para que el hombre te proteja, te cuida, te provea, te dirija. Eso es lo primero que quiero establecer. Ahora, siendo una humanidad afectada por el pecado, obviamente ni el hombre cuida a la mujer como debiera, sino que muchas veces la maltrata, y de eso yo me incluyo a veces. Y tampoco la mujer se sujeta al hombre porque no confía en alguien que no la cuida. Esa es la problemática del pecado, ¿no? Pero bíblicamente lo que Dios ha establecido desde un principio es que el hombre está llamado por Dios a sustentarse a sí mismo. Y el hombre tiene la obligación de proteger, amar y sustentar a su mujer. Y ella en respuesta, pues a sujetarse y servir al que con justicia y amor la está cuidando, ¿no? Y la está sustentando como un vaso frágil. Entonces eso es lo primero que Dios establece. Por eso es este punto acerca de las viudas. Ahora, Dios mismo muestra un especial interés en la situación tan difícil
de cuando una mujer pierde a su esposo. Por toda la Biblia vemos la intención de Dios y su cuidado por los más desprotegidos. Por ejemplo, mira, Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Éxodo 22:24 dice, 22 al 24, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Entonces, hay una ley incluso en el Antiguo Testamento con respecto a las viudas, cómo deben ser protegidas y sustentadas. Y en el Nuevo Testamento no es diferente. Jesús, vemos cómo, por ejemplo, con la viuda de Naín, era una mujer que iba a quedar así completamente sola. Cristo se compadece de ella y resucita a su hijo. En Hechos, por ejemplo, vemos que había un ministerio dedicado exclusivamente a las viudas. De hecho, el nombramiento de los primeros 7 diáconos, su principal tarea era repartir para las necesidades de las viudas. Santiago nos vuelve a repetir, Santiago 1:26 al 27 dice, si alguien se cree religioso, ¿verdad? Se cree cristiano, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y checa lo que dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, cuidar a nuestro prójimo, en especial a los más desprotegidos, es una muestra, sencillamente es una muestra de que el amor de Dios mora en nosotros. Juan también lo expresó en su primera carta, capítulo 3, versículo 16 al 17. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros tenemos que entregar la vida por nuestros hermanos. Y dice, si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Entonces, por todas estas causas, Pablo dice, la iglesia necesita honrar a una viuda. Ahora, ¿qué es la palabra honrar? La palabra timao, que significa desde fijar una valoración, apreciar, hasta dar un reconocimiento, determinar una cantidad de dinero, asistir financieramente o ayudar en general a una viuda desprotegida. Y dice Pablo, tienes que hacerlo, la iglesia tendría que hacerlo, pero ten cuidado, hay que evaluar si son viudas verdaderamente desamparadas, porque los recursos en una iglesia son limitados. Entonces, para esto debemos definir en primer lugar lo que significa viuda. Viuda es la palabra gera, y sí se refiere a una mujer cuyo esposo ha muerto, pero esta palabra también es un adjetivo que se usa como sustantivo, ¿no? Y también significa alguien despojado, alguien robado, alguien que ha sufrido pérdida o alguien que ha sido dejado solo. Entonces, podemos decir que esta palabra es bastante amplia como para referirse no solo a mujeres que han perdido a sus esposos por causa de muerte, sino también a mujeres que han sido abandonadas, que han sufrido de divorcio o que su esposo ha sido llevado a la cárcel, o quizá un hombre que era polígamo pues se arrepintió y se quedó con su esposa y pues el resto de las mujeres quedaron desamparadas. Ahora, en nuestros días esto es más complicado que en aquellos tiempos, porque sabes que en este país, por ejemplo, se repite y se repite la historia, hombres y mujeres vienen solos dejando una familia allá, pero en su necesidad forman otra familia acá. Otra cosa que sucede bastante es que mujeres, por todos los beneficios que este gobierno otorga, mujeres solteras se dedican a vivir una vida inmoral y tienen hijos e hijos por los beneficios que reciben de cada hijo. Todo lo demás, en nuestros días vemos un alto número de divorcios, familias con vínculos bien débiles porque viven en unión libre, por falta de obediencia a los principios bíblicos, falta de arrepentimiento de pecados, gente que se une en yugo desigual, gente que vive moralmente una vida equivocada. Entonces vemos por todos lados también mujeres desprotegidas, mujeres explotadas, mujeres descuidadas, quizá por malas decisiones, o gente víctima de abuso. Y precisamente por la manera en la que Dios diseñó a la mujer y al hombre, checa eso, siempre la que más pierde cuando hay una separación, ¿quién crees que es? La mujer y sus hijos, ¿verdad? Los que quedan desprotegidos por un hombre que abandona su responsabilidad de dar su vida por ellos, siempre la que más sufre es la mujer y los hijos. Y eso se hereda a la siguiente generación, es lo que yo estaba observando. Checa las culturas, en la cultura latina, por ejemplo, en muchas familias. Checa cuando hay hijos e hijas, por lo regular las mujeres, las hijas mujeres son las que toman responsabilidades, estudian y todo, y los hombres ¿qué hacen? Pues andan por las tortas, viven para sí mismos, muchos de ellos terminan en drogadicción o alcoholismo. Y eso es
obviamente un producto del pecado y es un plan satánico para destruir familias estables y para que nunca haya un liderazgo masculino, bíblico y sano, porque Satanás está enfocado en eso. Entonces, no es que esté juzgando, solo estoy describiendo un poco que el problema en nuestros días es todavía más grande. Afrontamos un problema mayor que el de la iglesia de Éfeso, un poquito distinto, pero entonces sí hay mucha aplicación en todo lo que vamos a ver eso. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Honra a aquellas que sí califican. Y Pablo nos dice quiénes son ellas. Dice, bueno, pues entiende que la viuda que la iglesia debería ayudar o sostener, si le es posible, en primer lugar es una mujer que no tendría posibilidades ni de ayudarse a sí misma, ni tampoco que tuviera una familia que la cuidara, sino que ha quedado sola. En este país es difícil que pase eso, ¿no? Porque hay mucha asistencia, como te decía, por todos lados. Pero puede llegar a suceder. En México es muy posible, yo creo que sobra esto. Gracias a Dios aquí en nuestra iglesia no tenemos ese problema, pero quizá un día lo tendremos con respecto a una viuda totalmente desamparada. Lo que sí sabemos es esto, la escritura es útil y vamos a encontrar estos principios que nos van a ayudar y especialmente a las mujeres solas. Dice inciso A, tengo mi inciso A. Los que están en necesidad son primeramente responsabilidad de su familia más cercana. Dice primera de Timoteo 5:4a. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, o sea, nos dice una mujer con hijos e incluso con nietos mayores que trabajen, dice, ellos deben hacerse cargo de ella. Tienen que tomar responsabilidad de cuidar a los suyos. Hijo es la palabra tecnón, nietos, ecnogón, pero los dos se refieren a esta descendencia directa. Entonces, antes que el cuidado de una mujer sin marido quede sobre la iglesia, dice Pablo, tiene que revisarse si tiene familia que la pueda sostener. Y si son creyentes, tienen que cuidar de su propia familia. Y observa algo, se está refiriendo a los hombres de la familia. Dice el versículo 4, dice, estos, si tiene hijos o nietos que la mantengan, dice, versículo 4b, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. Y sabes que esa es una enseñanza para todos. Lo he enseñado una y otra vez. El ministerio comienza en casa, aclarando que no es el único ministerio, ¿verdad? De ahí tiene que fluir a la iglesia. Pero nos referimos que así como la gracia de Dios fluye en el corazón de una persona, piensa en la gracia de Dios y se derrama a los más cercanos. Tienes que ver así el amor y la gracia de Dios, la bendición de Dios. Juan 7:37-38 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Piensa en estos ríos de agua viva que corren desde el interior. Juan 4:13-14 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Checa, más el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y obviamente si el agua salta desde tu corazón y está saliendo de ti como un río, ¿eso qué implica? Que a los primeros que vas a mojar, ¿quiénes son? Los que están más cerca de ti, ¿sí o no? Después, obviamente, si es una fuente que brota como agua viva, no solo va a mojar a los que están a tu interior, sino hasta tu trabajo, hasta toda la ciudad, hasta tu iglesia, sin dejar de bendecir a todo lo que toca su camino. Pero de la misma manera, estamos hablando de un servicio en amor, de ver por los demás, de la gracia de Dios, del amor fluyendo en nuestras vidas. Y esto debería, por una cuestión lógica, comenzar bendiciendo a los más cercanos. Mi prójimo, los próximos, deberían ser los primeros beneficiados. Y es lo que Pablo está diciendo. Y es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Hombres, dice, porque le dice, quiero que aprendan. Entonces está hablando de hombres que estaban aprendiendo una supuesta piedad o tomar en cuenta a Dios, pero chistosamente estaban siendo negligentes con sus mamás y con sus abuelitas. Y estaban pretendiendo dejarle esa carga a la iglesia. Y me gusta que Pablo dice eso, hey hombres, aprendan primeramente. O sea, ese es un principio que debemos de ver. En orden de prioridad, su piedad, su cristianismo, su honra a Dios, la verdad que conocen debe reflejarse primeramente en su hogar. Y creo que es un buen principio para todos nosotros, porque todos somos llamados a ser discípulos del Señor. Y me gusta que si queremos un ministerio, Pablo les está diciendo, comienza con el ministerio que ya tienes en casa. Después de ahí, esa fuente que brota como agua de vida eterna, cuando deja en orden y en sanidad tu casa, de una manera natural ese amor y servicio se va a derramar fuera de casa, incluso en la iglesia. Entonces está hablando de hijos, de nietos o creyentes que están aprendiendo del Señor, discípulos. Entonces aquí hay un engaño del que nos tenemos que cuidar, mis hermanos. Pensar que la piedad
puede comenzar y manifestarse en todos lados, pues al cabo estoy haciendo bien. No, porque podemos estar cometiendo el error de Saúl. ¿Te acuerdas de Saúl en 1 de Samuel 15, 22? Saúl no obedece a Dios, sino que se queda con lo mejor de un pueblo que Dios le había mandado a exterminar por completo, y dice, no, pues es que lo guardé para traerle sacrificios al Señor. Y mira lo que le dice Samuel. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. De aquí cae todo este rollo de religiosidad. O sea, a Dios no le importa que des grandes sumas de dinero, que ofrezcas tiempo, incluso que quemes tu cuerpo en el altar del ministerio, si no estás tomando en cuenta su palabra, si no estás tomando tiempo para entenderla, y no solo eso, si no le estás poniendo por obra. Mira lo que dice 1 de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces checa eso, idolatría y obstinación son pecados que se pagaban con la muerte. O sea, dice el Señor, rebelión y obstinación disfrazados de religión, obras, ofrendas, sacrificios. Dios no está buscando eso. Está buscando obediencia a su palabra. Por eso dice Pablo, hijos, nietos, ¿quieren honrar a Dios? ¿Quieren servirlo? ¿Quieren aprender a ser piadosos? Comiencen en su hogar. Cuiden de los más cercanos a ustedes. Porque estas personas querían servir a Dios, pero no lo estaban haciendo como Dios mandaba, sino a su manera. Estaban haciendo lo que los fariseos cuando hicieron la ley del Corbán, ¿no? Algo que Dios no había mandado, y que era para que la gente dijera, oye, es que sabes que tengo que ayudar a mis papás, no te preocupes, di Corbán y deja tu billete aquí y Dios te va a perdonar, porque es mejor que cubras. Entonces mira lo que les dice el Señor, Mateo 10 al 13, 7, 10 al 13. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejas hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas en semejante a esta. Entonces, es importante poner por obra la palabra de Dios en orden. Primeramente, poner atención a lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice que haga, no nuestra manera. Así no funciona, así sea un sacrificio bien grande. Y nuestra piedad tiene que comenzar con nuestro prójimo, con el más próximo a nosotros. Nuestro cristianismo tiene que comenzar en casa, con el más necesitado, y es una cuestión de piedad y de obediencia. Ahora, vamos a ver la motivación. Dice mi inciso B, la motivación es que se trata de recompensar a los que nos dieron vida y además agradar a Dios. Dice el inciso C del versículo 4, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable al Señor. O sea, dice que su piedad comienza en su casa. ¿Por qué? Porque tienen que recompensar a sus padres, porque es algo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, yo quiero hacer el comentario, ¿verdad? Ellos nos trajeron al mundo, nuestros padres nos alimentaron, nos dieron hogar, nos sustentaron. Y si no conocían al Señor, pues a su manera, pero nos crearon, y aquí estamos. Entonces, cuidar de nuestros padres y madre cuando más lo necesitan es sencillamente devolver un grado mínimo el favor o lo que hicieron por nosotros. Ahora, es verdad que no existen los padres perfectos, ¿no? De hecho, habrá algunos que hayan tenido una muy mala experiencia con sus progenitores. Pero de igual manera, si hemos venido a Cristo, mis hermanos, hemos entendido algo. Todos somos pecadores horribles. Y entendemos que si estamos en Cristo en las mismas circunstancias que nuestros padres, hubiéramos hecho lo mismo, si no es que hasta ya les rebasamos. Entonces, en Cristo aprendemos que lo que es el amor y el perdón son inmerecidos de parte de Dios. Y si vemos nuestro pecado, vemos nuestro perverso corazón y lo contrastamos con la santidad de Dios, con la bondad y la justicia de Dios, nos damos cuenta que todo eso es inmerecido para nosotros. Entonces me recuerda la parábola del Señor cuando habla del perdón, ¿no? Donde nos habla de había un rey que le perdona una suma de dinero impagable a uno de sus siervos, porque le pide misericordia. Aunque este siervo viviera 3 vidas juntas, no le hubiera podido pagar jamás lo que le debía el rey. Pero luego él va con un consiervo suyo que le debía el salario de un día, o sea que a lo mejor le dijo menso o feo y no lo perdonaba. Y de hecho lo manda a la cárcel y se olvida de todo lo que Dios ya le había perdonado. Y finalmente el siervo malvado es condenado por el rey. Y es cuando Jesús dice en Mateo 18, 32 al 35. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, Pablo está diciendo esto. Simple y sencillamente honra a tus padres. Y ese perdón incluye del que estamos hablando, nuestros padres, aunque en algún extremo hayan sido abusivos y malvados o negligentes. Pero Pablo nos dice otra cosa, nos dice el versículo 4, porque esto, el recompensar a nuestros padres, el hacerlo es algo bueno y agradable delante de Dios. Y me gusta cómo lo expresa mi hermano, porque es algo que mientras lo estás practicando, es aceptable a Dios, es agradable. Y la palabra delante de Dios me llamó la atención. ¿Sabes qué significa? Que Dios está ahí como un testigo, está enfrente. O sea, lo estamos haciendo delante de sus ojos, de su cara. Dios está testificando y sabes que está diciendo bien hecho. Eso me agrada. Está siendo como tu Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y otra cosa es eso, mi hermano. Dios es nuestro Padre. Y en la manera en la que honramos a nuestros padres está directamente ligada a la manera en la que lo honramos a Él y le obedecemos a Él. En especial los que viven todavía y dependen de sus padres y viven en sus casas. Ahora, lo hemos dicho otras veces, si ya no vives en casa, bueno, sí tienes que cortar el cordón umbilical de autoridad y dependencia económica, moral y espiritual. Pero la honra a tus padres, esa nunca se termina, la honra y el respeto. Otra cosa que vimos es esa, ¿no? Honrar a nuestros padres, en especial cuando están en la mayor necesidad, es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Además, no hacerlo como lo leímos también trae maldición. Lo vimos en versos anteriores. Pero es lo que Pablo está estableciendo. Es una responsabilidad de los hijos, nietos y familiares. El honrar primeramente si hay algún familiar que está en este tipo de necesidades. Y si no, pues la iglesia tiene que salir, ¿verdad? Nosotros. Pero no solo lo termina ahí, checa cómo también la viuda tiene una responsabilidad. Más si es viuda joven. Dice el punto número 2, las responsabilidades de la viuda. Checa lo que dice Pablo. Mas la que en verdad es viuda, versículo 5, o sea, en primer lugar, tiene que mantenerse siendo piadosa. Pablo está diciendo que este tipo de viuda es la que una iglesia está obligada a ayudar, que está en la posición de recibir ayuda y los recursos de la iglesia porque son limitados. Dice, ¿cuál es esa viuda? En primer lugar, si ha quedado sola, la palabra monó, de donde dice mono, ¿verdad? Solo, una sola persona. Si quedó aislada, abandonada, sin padre que le ayude, sin recursos, sin sustento familiar, sin manera de ayudarse a sí misma, ella es un candidato. Pero checa el versículo 5. Y espera en Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que es una mujer creyente. Es una mujer viuda, pero es una mujer creyente que tiene sus ojos puestos en su Señor. Es una mujer de fe. Una mujer que a pesar de ver las circunstancias que dicen que está desamparada, ella sabe que no lo está. Porque ella sabe, como lo vimos al principio, que Dios es el Dios de los desamparados y esta mujer tiene sus ojos sobre el Señor. Esta no es una mujer desesperanzada, es una mujer confiada en Dios, aguardando en el Señor, sabiendo que Dios no la va a abandonar. Y sabes que esa esperanza está mostrando que la fe de esta viuda es auténtica y que tiene una decisión esta mujer de no estar confiando en su propio corazón perverso y engañoso y estar yendo por salidas falsas. Es una mujer que está dependiendo y confiando en el Señor, esperando en Él. Me recuerda a la viuda que lo dio todo, ¿te acuerdas? Jesús estaba viendo, estaba cuidando de ella. Mateo 12, 41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, y Cristo está al pendiente de ella. Entonces, piensa en esta aplicación. Mujer, tal vez no seas una viuda que no se puede ayudar. Quizás seas una viuda joven en un sentido porque no tienes esposo, has sufrido abandono, has sufrido divorcio, has sufrido la irresponsabilidad de tu hombre. Esta es una buena enseñanza para ti. Voltea al único hombre que jamás te va a fallar, a Cristo Jesús. Confía en Él como tu cabeza, como tu sustentador, como tu cuidador. Él hizo todo para que fueses protegida, cuidada y sustentada. Si un hombre te ha fallado, sabe que Cristo no lo va a hacer. Pero necesitas 2 cosas, como esta mujer: confiar y obedecer a tu Señor. No dejarte llevar por tus emociones engañosas.
No dejarte llevar por el temor a circunstancias, por el despecho y hacer decisiones de las que después te vas a arrepentir otra vez. Versículo 5a dice, no solamente espera en el Señor, dice, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué tipo de mujer es esta? Es una mujer que sus circunstancias dicen que está abandonada o que no tiene un esposo, pero checa, en lugar de estarse quejando, en lugar de resentimiento, en lugar de culpa, en lugar de miedo, en lugar de desesperanza y ser diligente y constante en estar pensando en su historia de terror, esta mujer escoge dos cosas: súplica y oración al Señor en el que espera. Noche y día, me gusta, es una expresión hebrea que se refiere a estarlo haciendo todo el tiempo. O sea, mientras no esté roncando, está pensando en súplica y oración a su Señor. Y te voy a decir algo: el mejor remedio en contra del resentimiento, la queja, la culpa, el temor, ¿sabes cuál es? La oración constante. En lugar de estar quejándote contra el que te lastimó, poniendo en las manos de Dios. En lugar de estar repasando una y otra vez el drama de nosotros los pobres o ustedes los ricos, ¿verdad? O la historia de terror. ¿Sabes qué hace esta mujer y deberías hacer tú? Poner tu mente en la Escritura, relacionarte con tu Señor, dedicarte a rogarle, a pedirle, a suplicarle, tener en tu corazón la certeza, hasta no tener en tu corazón la certeza de su amor y de su poder. Hasta que llegas al punto, dice aquí, súplica y oración, que habla de una adoración genuina y ferviente. Y sabes que eso va a refrescar tu corazón y te va a cuidar de que no se arraiguen raíces de amargura en tu vida que solamente te van a seguir haciendo daño a ti y a los que te rodean. Por otro lado, qué importante es que sepas, mujer, que no importa tu edad, puedes ser útil al Señor. ¿Sabes cuánta falta nos hacen tus oraciones, tu intercesión? ¿Sabes cuántos jóvenes e incluso hombres han venido al conocimiento del Señor gracias a las oraciones diligentes y perseverantes de una mamá o de una abuelita? Piensa en esto, mi hermano. La oración no es lo último que debes hacer, es lo primero. Y necesitamos mujeres diligentes en oración. Quizá tenemos mujeres que ya no tengan salud o energía física para servir de otras maneras, para ir a la pulga o lo que sea, pero sí pueden servir en este servicio tan básico, tan importante y necesario que es orar. Por eso la respuesta de Dios para una mujer en total abandono es la iglesia a la que pertenece, donde tiene una familia. Ahí tiene recursos que pueden ser utilizados para sostenerla, ¿verdad? Ahora, si no estás en abandono total, toma estos principios. Muchas mujeres acá, gracias a Dios, tienen fuerza, pueden valerse por sí mismas, pero no dejes estos principios. Conviértete en una mujer que espera en Dios, en una mujer que se compromete en oración, porque eso sí puede cambiar tu vida por completo. Hay varios ejemplos en la Biblia de mujeres que fueron sostenidas sobrenaturalmente por Dios. Checa después en tu casa Primera de Reyes 17, de 8 al 16, por ejemplo, la viuda de Sarepta, donde llega Elías, hay una mujer que iba a preparar su último alimento para él y para su hija y dejarse morir porque no había comida. Y Elías le dice, no vas a morir, Dios te va a bendecir, pero primero hazme a mí de comer. Y ella confía, y sabes que por 2 años enteros, con un poquito de harina que tenía y un poquito de aceite, no se le acabaron, porque Dios la sostuvo sobrenaturalmente. ¿Quieres saber de otra mujer que decidió entregarse en cuerpo y alma al Señor? Checa a la profetisa Ana. ¿Sabes que ella tuvo la oportunidad de cargar en sus brazos al Mesías y ver la salvación de Israel? Lucas 2:36 al 37 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hace 84 años. 84 años, solo duró casada 7 años, imagínate. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y esta mujer tuvo grandes recompensas como esa. Y nos dice Pablo algo que una viuda creyente no debe hacer o no hará. Inciso B, no se entregará a su naturaleza caída. Dice Pablo, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Este es un contraste, mi hermano. Sin lugar a dudas, nos muestra otra vez nuestra manera de vivir. Acuérdate de eso. Nuestras decisiones manifiestan o no si tenemos vida eterna en nosotros. No te equivoques. Eso es lo único que manifiesta si la fe que tú dices profesar es genuina o no. Dice Pablo, la que se entrega a los placeres. Esta palabra es interesante, es la palabra spatalao. ¿Y sabes qué significa? Ser disoluto, vivir en desenfreno, en deleites, en libertinaje. La versión, en el Antiguo Testamento, en la versión griega traduce esta palabra en Ezequiel
como con abundancia de ociosidad. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, y soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Entonces está hablando de una persona que lleva una vida de placer, sin pensar, sin importar lo bueno o lo malo. Vive ociosa, sin oficio ni beneficio. Quizás mientras vivía su esposo, pues lo acompañaba a la iglesia, participaba en la iglesia, pero es una persona que realmente nunca nació de nuevo. Obviamente yo creo que se está refiriendo a una mujer joven, una viuda joven. Pero en este caso, este tipo de mujeres, dice Pablo, a estas mujeres se les abandonan las consecuencias de su pecado. Y se espera que toquen fondo y que puedan venir al arrepentimiento y venir al Señor. El principio, ¿cuál es en cuanto a la ayuda de ellas? Dice Pablo, sabes que los recursos del reino de Dios no deben utilizarse para sostener un estilo de vida pecaminoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y seguramente estaba sucediendo esto en Éfeso. Mujeres que de pronto se veían libres del matrimonio, en lugar de dedicarse al Señor, se entregaban a sus pecados. Entonces mostraban que nunca les cayó el 20. Entonces nunca olvides este contraste. Tienes la oportunidad de hacer una decisión correcta y de esperar en Dios. Y de escoger como pareja al principio al único que te ama incondicionalmente y que puede darte lo que necesites. O tienes también la oportunidad de entregarte al engaño de este mundo y comenzar a usar salidas falsas. Hay mucho de eso hoy en día. Pero vas a quedar en tinieblas y miseria, mostrando que realmente no conoces al Señor. Acuérdate, nuestros hechos hablan de nuestra fe. Ese es un contraste que pone Pablo. Entonces, analízate. Punto número 3. No olvidemos la responsabilidad de todos como creyentes, mostrar la sana doctrina en una fe genuina. Dice, versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, este es un mandato de Pablo para cuidar la sana doctrina. ¿Qué significa ser irreprensible? Lo hemos dicho antes, no darle razón de acusación a los enemigos. Y son dos cosas importantes que hemos estado viendo. Por un lado, una mujer fiel a su Señor, esperando en Él, no entregándose a su naturaleza caída, pero por igual una familia cercana, cumpliendo su responsabilidad de proveer para su familia. Y esas dos cosas cuidan a una iglesia de ser irreprensible. Y el siguiente versículo nos contrasta el versículo 4, donde dice que es bueno y agradable delante de Dios recompensar a nuestros padres. Pero mira la seriedad de no hacerlo, dice el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Interesante, ¿sabes qué es la palabra proveer? Es la palabra pronoeo y significa alguien que considera de antemano, que por adelantado ya tiene en su mente, ok, esto es lo que gano, este es mi trabajo, pero tengo a mi cargo a mi abuelita y a mi mamá, entonces tengo que tratar de acomodar las cosas así. Entonces es algo que no debe perder de vista el creyente, que tiene que estar pensando en su presupuesto, en sus oraciones, porque es su responsabilidad. Pablo está hablando para los suyos, o sea, alguien cercano a él, no necesariamente en el seno de la familia, pero también incluye la familia más cercana y la familia lejana. Hablando de eso, los de su casa. Entonces, no cuidar los más necesitados de la familia, otra vez, volvemos al mismo punto, recuerda, los más necesitados son los que no tienen a nadie, no estamos hablando de alguien, yo tengo gente en México que a veces padece, que a veces está en necesidad, pero tengo también muchos primos, muchos hermanos y tienen mucha familia. ¿Vean? Yo entiendo que mi mayor responsabilidad ahorita está en mis padres, ¿no? Pero también mis hermanos. Pero está hablando de esto, recordar eso. Nuestra familia inmediata, si hay alguien que solo nos tiene a nosotros, entonces tenemos que ser fieles. Recordando que Dios nos ha dado padres, nos ha dado una esposa, nos ha dado hijos para cuidarlos. Acuérdate, porque eso es lo que hacemos los hombres. Eso es lo que hace nuestro Dios. No abandona a los más necesitados. Y dice Pablo, mira lo que significa, en lo que se convierte alguien o lo que está haciendo alguien que no hace esto. Dice, ha negado la fe. ¿En qué sentido está hablando de esto? No está diciendo que está perdiendo su salvación. Lo que está diciendo es que está contradiciendo el primer mandamiento más importante del creyente. ¿Qué dijo él? En esto conocerán el mundo que son mis discípulos, cuando tienen amor los unos con los otros. En esto somos conocidos como cristianos porque somos generosos y en primer lugar para con los nuestros. Entonces, una vez más, nuestra fe no está separada de nuestra conducta, de nuestra generosidad. Así es como seremos conocidos por Él. Cuando en amor manifestamos ayuda, somos fieles, desinteresados, como Dios nos amó a nosotros.
Y número 2 dice, es peor que un incrédulo. No solamente contradecimos el mandamiento más importante del creyente, sino es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Es triste e interesante ver cómo gente que dice que conoce la palabra o a Cristo a veces es más descarada y mala que la gente que nunca ha conocido de Cristo. Es chistoso, pero a veces sucede. Pero ¿sabes qué? En cuanto a los principios de honrar a nuestros padres, incluso yo he sabido que, es muy sabido que los narcotraficantes cuidan a sus mamás y a sus papás y a sus familias, y el rollo de que con mi familia no te metas. Incluso los secuestradores. Entonces, ¿cómo alguien que se dice creyente va a ser negligente en esta área? Imagínate, es algo que sería inexcusable, porque es un mandamiento de Dios. Y sabes una cosa, cuando tú te propones hacer lo bueno, Dios te da gracia y te respalda cuando tú decides hacer lo bueno. Claro, hay que tomar decisiones porque también es una decisión de abandonar antiguas maneras de vivir equivocadas, y es un paso de confianza y de obediencia. Pero cuando tú te decides hacer lo bueno, Dios te respalda. Y número 2, el Espíritu Santo siempre está capacitándote para que hagas lo correcto. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en ti. Entonces son esas dos cosas importantes. No podemos ser peor que un incrédulo y no podemos contradecir el mandamiento más importante, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto número 4, los rasgos de carácter de una viuda que sirve en la iglesia. Dice Pablo, sea puesta en la lista. Y aquí podrías pensar, entonces hay que hacer una lista de quién se ayuda, de quién no. No, Pablo está cambiando el enfoque en este texto. Ahora se va a dirigir a un ministerio de las viudas en la iglesia. Viudas que en un voto de servicio deciden consagrarse para servir en cuerpo y alma al Señor y al reino de los cielos, ¿verdad? Funciones oficialmente reconocidas en la iglesia. Esto pasaba en el Antiguo Testamento. No hemos llegado a ese crecimiento en esta iglesia o al tiempo, pero a eso se está refiriendo en esta lista. No una lista de a quién debes ayudar o no, sino una lista de mujeres que están listas para servir al Señor en esta área, mujeres viudas. Ahora, el simple hecho de ver estos rasgos de carácter nos recuerda a los obispos y a los diáconos, ¿sí o no? Entonces se trata de un ministerio en la iglesia. Y son mujeres piadosas que ejercían un ministerio espiritual práctico, con mujeres y con niños en la iglesia. Un ministerio que oremos para que un día quizá el Señor nos lo regale. Pablo le dijo a Tito en capítulo 2, 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí hay principios muy importantes, mi hermano. Mujer, el mejor lugar donde una mujer puede ser totalmente plena, feliz y eficaz, ¿sabes dónde es, mujer? En el ministerio que Dios te haya concedido para edificar su reino. Si no eres viuda, ¿sabes dónde está ese lugar? En ser una esposa fiel, en ser una ayuda idónea diligente, en ser una influencia piadosa para tu esposo y para tus hijos, instruyéndolos, recordando que fuimos creados para la gloria de Dios, cada ser humano, y el matrimonio igual. Ahora, en este momento, piensa en eso. Tenemos dos casos, una mujer que tiene un esposo, tiene una familia, ahí está su primer ministerio, pero estamos hablando de una mujer que quedó viuda, ya no tiene esa responsabilidad. Así que desde el principio de la iglesia existían estos grupos de mujeres solas que, por ejemplo, ayudaban en el bautizo de otras mujeres, mujeres que no tenían que ir a cuidar a su enfermo o a dar de comer a su esposo. Entonces eran mujeres viudas que podían visitar enfermos, visitaban presos, enseñaban a disciplinar a las mujeres más jóvenes, les enseñaban a criar y a alimentar a sus hijos, les enseñaban a ser hospitalarias, trabajaban con niños huérfanos y abandonados, porque muchas veces esos niños quedaban, si eran niñas como prostitutas, si eran hombres como esclavos o gladiadores. En fin, está hablando de esta lista de mujeres servidoras dentro de la iglesia que, al igual que los diáconos y los obispos, están representando a Cristo, están representando la sana doctrina, la fe. Y otra vez nos comienza a dar esta lista no de requisitos, sino de características de una mujer que ha entregado su vida al Señor y que a pesar de su edad sigue dando fruto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo la fortalece. Entonces, vamos a ver esta lista de características de una mujer que sirva en esta área. Dice inciso A, alguien con el deseo de servir a su Señor sin interés de volver a ser otra familia. Es el versículo 9, porque era un compromiso.
Le dice Pablo, en este tipo de mujeres, en este tipo de ministerios, anoten en una lista solo la viuda no menor de 60 años. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta era la edad en la que hombres y mujeres podían convertirse en sacerdotes y sacerdotisas según la cultura griega. Además, se piensa que a esta edad es posible que una mujer ya no estuviera tentada a abandonar este compromiso por quererse volver a casar. Dice Pablo en Primera de Corintios, por ejemplo, con las mujeres, está hablando de las doncellas, de los solteros, pero puede ser el caso, se puede aplicar. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo como su espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, Pablo está hablando en esto. Se suponía que esta mujer que pasa ya de los 60 años ya no está interesada en buscar a tu esposo, sino que dice, ¿sabes qué? El Señor me está llamando a dedicarme en cuerpo y alma al Señor. Entonces, había esta lista, había este ministerio. Y nos da el carácter de una mujer que puede hacer esto. En primer lugar, mayor de 60 años. Inciso B, necesitaba testimonio de haber sido fiel a su pacto matrimonial. Dice que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa esto? No está excluyendo a mujeres que se hubieran casado más de una vez, sino más bien el énfasis era como los obispos. Una mujer que hubiera mostrado que caminó verdaderamente con Dios y que su vida matrimonial fue un ejemplo. Entonces tendría que ser una mujer que se dedicó a su esposo completamente, que tuvo una relación marital fiel, decente, pura, como el obispo y el diácono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendió que Cristo le salvó y entonces su casa estaba en orden, que su anterior matrimonio diera pruebas de que en verdad era una mujer de Dios, una mujer que estaba obedeciendo a la verdad, que amaba a su Señor, al punto de reflejarlo en una vida sana, familiar sana. Entonces esta mujer piensa en eso, es una mujer que estaría siendo un modelo para las mujeres más jóvenes. Y esto tiene una buena aplicación, mujer. Tienes que saber que puedes tener un matrimonio ejemplar. Tú puedes ser una mujer ejemplar. Más allá delante de tu marido, porque a veces es difícil, delante de tu Señor. Porque Dios, si tú lo decides, Dios puede transformarte y darte descanso. Recuerdo la historia de Nabal y de Abigail. ¿Cuántos la vieron? La vimos una vez en un retiro. Pero tú puedes leer en 1 Samuel 25. ¿Sabes que esta mujer vivió con un hombre verdaderamente necio? Un hombre espantoso. ¿Y sabes qué hizo ella? No lo abandonó. Al contrario, hasta lo cubrió. Pero fue una mujer sabia que supo confiar en su Señor, que esperó en su Señor. ¿Y sabes cuál fue el final? Dios la libró de Nabal. El Nabal le dio una congestión alcohólica y se murió. ¿Y sabes qué pasó con Abigail? Se convirtió en esposa del rey David. Entonces, simplemente estos textos te están diciendo eso. Mujer, tú puedes ser una mujer ejemplar a pesar de tu esposo. Tú puedes decidirlo para que después, en un futuro, si ya no está tu esposo contigo, aún puedas seguir sirviendo al Señor con un buen ejemplo. Inciso C, necesita un testimonio de que la obra de Dios en su vida le ha llevado a ser una mujer piadosa en 5 áreas. Bueno, esto es lo que mostraba una mujer redimida, acuérdate, no requisitos, sino una mujer que ha entendido el testimonio de Dios en su vida, que ha nacido de nuevo, va a dar fruto de esta manera. Número 1, que tenga testimonio de buenas obras. Acuérdate, no hay excepciones, hermano. Nuestra conducta, decisiones, una vida ordenada o desordenada en todas las áreas, familiar, económica, moral, ellas son las que testifican, es la palabra martureo en griego, si la fe que estás profesando es real o no lo es. Cristo mismo, yo otra vez les decía a los fariseos, ¿sabes qué? Vean las obras que estoy haciendo. El Señor digo, por sus frutos los conocerán, no por su buena labia, no por su personalidad, no por sus títulos. Es más, dicen, no por si hace milagros y profetizas o echa fuera demonios o por si va a Calvary. No, por su atención y su obediencia a la verdad en la palabra y en obra. Y es lo mismo con estas mujeres. Ahora, ¿qué tipo de obras? Número 1, si ha criado hijos. Interesante. Qué importante para Dios es una mujer que cría hijos. Si ha sido una madre piadosa que se ha ocupado en criar hijos, que se conviertan en hijos de Dios. Hijos es la palabra tecnotrofeo, así se dice, y significa eso, alimentar, cuidar, sustentar, hasta que un niño llega a la madurez. O sea, si es una mujer que ha cumplido con los deberes de una madre fiel, porque tristemente hay madres que no son fieles con eso. Implica mujeres piadosas que han criado hijos en un hogar cristiano, que los instruyen a seguir al Señor, o que a lo mejor no tuvo hijos propios, pero los adoptó y cuidó de los huérfanos. Entonces es muy importante, mis hermanos,
poder guiar a otras mujeres jóvenes. Qué importante es una mujer grande, quizá viuda, que guíe a otras mujeres jóvenes en esta área. En especial porque a veces las mujeres jóvenes están desesperadas cuando están cuidando 2 o 3 chiquitos y pierden perspectiva. Y están señalando, ay, aquellos tiempos cuando podía pintarme la boca, cuando vivía para mí misma. Ay, no, ¿cómo está ahorita con todos estos niños? Requieren la ayuda y la experiencia de una mujer mayor, porque no es fácil. Y hoy en día, checa algo, mi hermano, hay generaciones de jóvenes perdidas. ¿Y sabes con qué tiene que ver esto directamente? Con mamás que creyeron la mentira del feminismo. Porque el feminismo, ¿sabes qué hace? Devalúa y desacredita la tarea más importante de una mujer, que es cuidar de su hogar, de su esposo y de sus hijos. Le dan más importancia a la vanagloria de la vida, cosas temporales. Pretenden criar hijos dándoles iPads o cosas materiales, sin entender que si ellos no se comprometen a criar a sus hijos, Satanás está de tiempo completo comprometido a perderlos y a destruirlos. Entonces, es una mujer comprometida con su hogar, comprometida con sus hijos y con sus hijos. Es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es una mujer fiel que está haciendo lo más importante. Es una tarea importantísima, mujer, y es básico para tener una sociedad sana. Por eso no vemos una sociedad sana hoy en día. Satanás se ha encargado de desacreditar esas cosas y hacerte pensar que eres una mujer degradada, cuando no es así. Nunca vas a estar más llena y satisfecha que cuando cumplas con los propósitos de Dios para tu vida. Número 2, una mujer que ha dado testimonio de abrir su hogar a gente fuera de su círculo familiar. Dice, si ha practicado la hospitalidad. Una vez más, esto habla de gente extraña. Mujeres capaces de abrir su puerta, sacrificar sus necesidades personales en casa, ¿no? De decir, bueno, aunque se ensucie mi casa, yo quiero traer gente para ayudarla, ¿no? En aquellos tiempos no había hoteles, los mesones eran peligrosos, eran sucios y andaban muchos misioneros, entonces se daba la necesidad de invitar a gente extraña a la casa que andaba predicando el evangelio. Entonces es una mujer que sabe dar abrigo y comida por el bien del evangelio, sabe sacrificarse, sabe sacrificar tiempo. Número 3, testimonio de ser un corazón, de tener un corazón de humilde servidumbre. De ser un corazón de humilde servidumbre, así lo escribí, pero está un poquito mal. Entonces dice, se ha lavado los pies de los santos. Me oyen decirlo cada domingo, pero esa era la tarea del esclavo de más baja categoría. Obviamente no había pavimento ni nada de ese rollo en las calles, entonces la gente llegaba, usaba sandalias y llegaba con los pies todos terrosos y sucios, y los esclavos llegaban y tenían que lavarle los pies a los señores de la casa o a los visitantes. ¿Te recuerda eso? ¿Alguien? Jesucristo lo hizo. ¿Y sabes qué fue la manera en la que Jesucristo personificó el amor cristiano? Un humilde servicio y sacrificio. Y ese debe ser el rasgo de carácter de todo cristiano, pero en especial de una viuda. Tiene que manifestar esto, no una mujer, ¿cómo se dice? Orgullosa, que no ayuda, sino al contrario, un corazón de servicio y que enseña a otras mujeres jóvenes. Ahora, no necesariamente implica lavar literalmente los pies de los santos, porque se ha hecho hasta una liturgia de eso. No está hablando de eso. Lo puedes hacer como un símbolo, pero lo que está hablando es de tener un corazón de siervo, desinteresado, que no busca lo suyo, que es capaz de hacer la actividad más baja por el bien del otro, de sacrificarse. Jesús lo dijo en Juan 13, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y maestro, les he lavado los pies, imagínate, el rey de reyes, también ustedes deberían lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Y checa el final, me encanta. Dichosos serán, ¿qué dice? Si lo ponen en práctica. Me encanta, mi hermano, porque la verdadera dicha y felicidad no está en ser soberbio y jactancioso y en que digas, ay, que trabajen los burros y yo me hago como el que no veo. No. ¿Sabes dónde está la verdadera dicha y felicidad? En ser como nuestro maestro. El dueño y señor de todo lo creado se hizo el más humilde de todos, y eres dichoso cuando practicas la humildad, cuando practicas estas cosas. Ahí está el secreto de la dicha, ser como nuestro Señor. El punto es que lo creas y que dejes de creer cosas de tu corazón perverso y engañoso y de este mundo. Pero dice Pablo, este tipo de mujeres necesitan manifestar ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque eso muestra una persona que ha entendido el amor del Señor y que tiene el Espíritu Santo morando en él. Número 4, que ha ayudado a los que están bajo algún tipo de presión. Dice el versículo 10, se ha socorrido a los afligidos. Afligidos es la palabra slivo, que se refiere a alguien que está bajo presión. Y puede ser una presión física, mental,
emocional o hasta económica. O sea, implica eso, una mujer que ha ayudado en palabra, en obra y que aún ha puesto de sus recursos económicos. O sea, una mujer generosa. O sea, alguien que en ella opera el don de liberalidad, o sea, que consiste en dar desinteresadamente, sin buscar partido, reconocimiento, sin buscar control. O alguien que tiene el don de misericordia, que consuela, que apapacha al que está a punto de estallar por alguna cosa. Entonces es importante tener una persona paciente o con este don de misericordia cerca de nosotros, que calme el furor, la desesperación. ¿Cuánto hace falta eso, no? La desesperanza, que tiende la mano al desprotegido. Son dones bien importantes. Y ese mismo rasgo de característica tendría que estarlo mostrando ese tipo de deuda, que ayuda. Número 5, una mujer que da testimonio de estar dedicada a honrar y agradar a su Señor, que le salvó antes que a nadie más. Me gusta porque dice, si ha practicado toda buena obra. ¿Sabes qué significa esta palabra? Epakoldutseo. Describe a alguien dedicado enérgica y diligentemente a buscar buenas obras. Hacer lo que es correcto. O sea, alguien comprometido a decir, yo quiero hacer lo correcto. ¿Y sabes qué, mi hermano? Vivimos en un tiempo donde hay mucha falsa doctrina, hay mucha religiosidad, pero no existe esta relación con Cristo que nos lleva a amarlo al punto de, como este tipo de mujeres, verdaderamente negarnos a nosotros mismos y obedecerlo, sirviéndolo, por amor, no por orgullo religioso. Dejar de servirnos a nosotros, servir a otros, buscar hacer lo bueno. Como dijo Pablo en Romanos 12, 9 al 21, el amor sea sin fingimiento, dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Porque ese es mucho de nuestro problema, hermanos, hoy en día. Pretendemos seguir lo bueno, decimos, sí quiero hacer lo bueno, pero no hacemos el más mínimo esfuerzo por soltar lo malo. Queremos seguir lo bueno con nuestros ídolos cargando aquí bajo nuestras axilas y todo. Malos hábitos, pecados. Obviamente jamás vas a ver victoria en tu vida. Jamás. Por eso dice aborrecer lo malo. ¿Sabes qué aborrecer? Aborrecer no implica decir, ay, es que soy tan feo, soy tan malo, ni modo. No. ¿Sabes qué significa aborrecer lo malo? Implica que no quieres tenerlo cerca de ti. Implica abandonarlo y aventarlo bien lejos de ti. Renunciar a todos esos malos hábitos, a esos pecados, a esos ídolos. Ponerlos en un altar y dejar que el Espíritu Santo los achicharre para jamás volver a regresar ni por las cenizas. Entonces, mujer, qué importante es que hagas de todas estas cosas una norma para tu vida. Porque entonces no te vas a convertir en una necia en tu vejez. Y la verdad es que lo que serás en el futuro lo estás sembrando hoy. Si hoy estás siendo necia y sembrando necedad y carnalidad, eso vas a cosechar en el tiempo de tu viudez, si es que llegas a estar ahí. Si hoy viviendo estás muerta, nada te aseguro que en tu vejez vayas a estar viva tampoco. Porque la salvación es hoy. Es hoy. Dice mi punto 5 y último. Debemos cuidar que el llamado que tengamos a servir sea el correcto. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, estas viudas mayores de 60 años, en nuestros días quizá pueda variar la edad, pero el punto aquí es este: en este ministerio de servir al Señor de tiempo completo no es recomendable para viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque no les corresponde todavía. Ahorita vamos a ver qué le corresponde a una viuda joven. Lo peor que podemos hacer, ¿sabes qué? Es lo que puse en mi título, es poner en el ministerio a alguien en el lugar equivocado. Servir o hacer compromisos en la carne. O sea, por nuestra propia voluntad, por sentirnos a veces más buena onda que Cristo mismo, por querer quedar bien y no estar verdaderamente llamados o impulsados por el Espíritu Santo, y nos ponemos a servir o hacemos compromisos para hacer algo en el lugar equivocado. ¿Sabes qué es lo más probable que suceda cuando haces esto? La persona va a quedar quemada, va a terminar tronando, va a terminar tropezando, y es algo muy triste. Y en cuanto al ministerio, a veces es difícil porque no podemos ver el corazón. Pero al menos aquí sí Pablo nos deja una guía: la edad. Habrá sus honrosas excepciones, pero según la experiencia de Pablo, la situación era que mejor ponerlo como una regla. O sea, menores de 60 no pongas. Y nos dice por qué. Inciso A: estar en el lugar incorrecto con los motivos incorrectos trae tropiezo y juicio de parte de Dios. Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos
se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Vamos a explicar esto. Entonces, casarse está mal, no. O sea, está diciendo impulsadas por sus deseos, no necesariamente sexuales, sí puede ser, pero sencillamente el deseo de tener un esposo, lo cual no es malo, es algo natural que una mujer quiera tener un esposo. Y dice, impulsadas por sus deseos es la palabra katastreinao, pero aquí ya es donde cambia. ¿Sabes qué significa eso? Está describiendo a un buey tratando de zafarse de su yugo. ¿Por qué? Porque esta mujer entró a este compromiso con la motivación equivocada. Quizá está llena de tristeza porque acaba de perder a su esposo, a lo mejor tiene sus 45, 50, yo no sé, pero es joven y por el dolor de perder a su esposo piensa que nunca más va a volver a amar a nadie. Entonces dice, pues acéptenme, yo quiero llenar el espacio. Entonces su tristeza la mueve a querer comprometerse al Señor en esta área de tiempo completo, pero es un compromiso. Otro caso sea que a lo mejor está la mujer dolida porque fue abandonada. Acaba de pasar por un divorcio espantoso y la lleva a decir, nunca más me vuelvo a casar. Mejor me anoto para este ministerio. No se piensa en ese tipo de cosas. En este caso, ¿sabes qué? Una motivación incorrecta la hace estar en el lugar incorrecto. Y sucede lo que siempre pasa cuando desobedecemos y tomamos malas decisiones. Nuestro pecado nos lastima a nosotros, lastima a otros, pero terminamos echándole la culpa al pastor, a la iglesia y principalmente a Dios. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros, mis hermanos. Nos hace lastimar a otros, nos hace lastimarnos a nosotros y nos amarga en contra de los demás por nuestra condición. Y obviamente nunca nos consideramos a nosotros como culpables. Porque este deseo de casarse no es en esencia malo. ¿Sabes qué es lo que hace malo? La motivación, porque ya es rebeldía. La mujer ya se amargó. Ya no quiere estar ahí. Y fue una decisión en la carne y esto hace que sea algo malo. Primera de Timoteo 5:12 dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado en su primera fe. ¿A qué se refiere? Esta mujer se supone que hizo un voto de consagración de amarlo y servirle, obedecerlo, de amarle, dedicarse únicamente a él, y su rebeldía le lleva a quebrantar su promesa de permanecer soltera y servir al Señor. Así como que pasa un mes, dos y, bueno, pues es que me gustaría un esposo, etcétera. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice Eclesiastés 5:4 al 6 y me llamó mucho a mi corazón. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Checa el versículo 5. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, fue ignorancia, perdón, estaba muy dolido, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces es algo serio, mi hermano. Lo que está diciendo Pablo es que sale juicio de parte de Dios cuando prometemos y no cumplimos. Yo creo que sí, sale disciplina de parte de Dios para nuestras vidas, por no temer su nombre. Porque no hay vida más llena de derrotas, especialmente en el área espiritual, que aquella que es indisciplinada. Por eso navegantes, por eso todas estas cosas, hombre, mujer, de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. ¿Sabes que ese es el camino más directo a la apostasía? Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados viéndote cómo tropiezas, cómo te haces daño a ti y a los demás. O sea, no puedes decirle a Dios, me comprometo a esto y después decir, era una bromita. O sea, Él es Dios, Él no miente. Nosotros debemos acostumbrarnos a ser hombres y mujeres de palabra. Y ese no es todo el problema, viene la consecuencia. Inciso B, también trae esterilidad espiritual y daño al cuerpo de Cristo. Checa qué sucede también. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, cuando no estás en el lugar donde debes estar, donde Dios te ha puesto, con la motivación correcta, no solo incurres en una falta de haber roto tu promesa, sino que te vuelves estéril espiritualmente y además te conviertes en un tropiezo para quienes deberías estar siendo una bendición. Dice Pablo, aprenden, checa otra vez, aprenden a ser ociosas, no piadosas. Y esta palabra se puede traducir como cumplen los requisitos de holgazanas. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero el punto es que en lugar de edificar, de bendecir, con un corazón dividido, en lugar de estar haciendo lo que Dios les mandó, por estar atrabancándose en decisiones, por estar sirviendo sus fuerzas, por hacer una promesa hecha a la carrera, sin esperar, sin orar, ya no hay fruto y peor aún se convierten en alguien nocivo para el cuerpo. Chismosas, metiches, llevando información de aquí para allá, sin ninguna discreción ni recato. Lo hemos hablado montones de veces, lo que la lengua es capaz de hacer, mis hermanos. Puede encender todo un fuego, lastima, divide, destruye.
Mujer, cuida tu boca. Hombres, también cuidemos nuestra boca porque también somos rechismosos a veces. Proverbios 11:13 dice, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Lo he visto. Gente querida, gente amada que ya no está ahora con nosotros por chisme. Inciso C, cada quien en su lugar para que no haya daño ni tropiezo. Dice el versículo 14, mira lo que dice Pablo para que no pienses algo que no está aquí. Quiero pues, esta es una orden, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que el adversario que no solamente es Satanás, sino toda esa gente que dice, no, pues yo no creo en las iglesias, no, pues eso es de la iglesia puros hipócritas. Está hablando de todos esos adversarios. Mira lo que dice el Señor. ¿Sabes qué? El problema no es casarte, el problema es estar por necedad en un lugar incorrecto, por temor, por tristeza, por desconfianza en Dios y no por todo lo contrario, sino esperar al Señor en oración y súplica. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que si eres joven y te has quedado sin marido, en una separación legítima, obviamente, hay 3 que podemos ver en la Biblia. La primera es la muerte de tu esposo, eres libre para casarte. La segunda es por fornicación y adulterio. Dice, pero yo digo, un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel, o viceversa, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Pero si hay una cuestión de fornicación o de adulterio. Número 3, si un incrédulo se separa, esa es otra causal. Sin embargo, dice 1 Corintios 7:15, si el cónyuge no creyente decide separarse, pero es el cónyuge el que comienza, no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, está hablando del caso en que los dos eran incrédulos y uno vino a Cristo, ¿verdad? Y el incrédulo ya no quiere seguir con el matrimonio, porque no está hablando de yugo desigual. Mujer, el hombre no te llama a casarte con un hombre que no cree en Dios. ¿Sabes que ese va a ser una horrible historia de terror? Es un grave error, consecuencias espantosas. Ese es otro tema, no voy a ir sobre él. Pero el incrédulo hace la decisión. Obviamente cuando hay situación de alcohol, drogas, abuso, ¿verdad? Cada situación es digna de estudiarse. En cualquier caso, tengo que mencionarlo, el divorcio es amputación, el divorcio es algo desastroso, Dios aborrece el divorcio. En Cristo siempre hay lugar para perdón y restauración, siempre. Pero si en alguno de estos casos hay una separación provocada o lo que sea, el mandato de Dios, no te quieres soltera, mujer, si eres joven. El Señor quiere que te cases, que críes hijos, que aprendas a ser una buena oikodespotes, gobernadora de tu casa, que aprendas, eso te va a dar propósito para tu vida. Entonces vas a estar protegida en el lugar más seguro. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro para todos los que estamos aquí? Aunque estuviéramos en el ojo del huracán, la voluntad de Dios. Salte tantito de la voluntad de Dios y tu vida se va a convertir en un vil desastre. Y eso es lo que Dios quiere para ti, mujer joven, que te has quedado sin marido. Pero ¿sabes qué es lo que quiere primero? Comienza esperando en Él, en súplicas, en oraciones, para que esta vez Dios te conceda un hombre conforme a su corazón, un hombre piadoso. Y no que en tu necio corazón te metas otra vez en problemas tan grandes como los que te llevaron a un divorcio. La situación no va a cambiar si empiezas a hacer decisiones falsas, de ir con hombres que no conocen a Dios, que no te van a saber amar. Créeme, es posible. Para Dios no hay imposibles. El punto es, ¿quieres lo tuyo o quieres lo del Señor? Estas mujeres que esperaban en el Señor en oración. Marcos 8:35 al 38 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí el evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Y cuánto más si tu esposo murió? Primeramente confía en el que quiere protegerte y no te falla, en tu Señor. Después ora para que a su tiempo, a su manera, Él te conceda un hombre conforme a su corazón, con el cual puedas glorificarle, con el cual no tengas que estarte peleando para que te deje venir a la iglesia. Porque si no te queda la otra opción que algunas mujeres en su necesidad escogieron. ¿Cuál es?
las mujeres de Éfeso, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y sin duda ese es el resultado de una mujer que abandona los propósitos de Dios, que la creó. No solo ella, el mundo está perdido, mi hermano, porque le ha dado la espalda a Dios. Neciamente quiere hacer lo que le da la gana y lo único que consigue es descender más y más a depravación y destrucción. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros conozcamos los principios bíblicos, la voluntad de Dios, pero no solo eso, la verdadera y única identidad que tenemos en Cristo y lo obedezcamos. Salmos 100, 2 y 3 dice: sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Él sabe lo que necesitas. Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabes cuál es la mayor necedad del ser humano? Ignorar a Dios, no darle la gloria, darle culto a las criaturas en lugar que al Creador, que es bendito por los siglos. Porque te voy a decir, quien sea puede apartarse lo que quiera de Dios, pero no creas una mentira. No estás yendo tras tu propio camino, no estás siendo tú mismo o tú misma. Está sucediendo lo que estás leyendo aquí. Estás yendo detrás de un enemigo, Satanás, que quiere verte derrotado, miserable, condenada, muerta. Porque eso vino Satanás, a robar, matar y a destruir. En otras palabras, no te va a ir bien si te alejas del verdadero amante de tu alma por irte detrás del que aborrece tu alma. Y solo hay dos caminos. Necesitas ser honesto, no te dejes engañar. O estás yendo tras la verdad de Dios y tras tu Señor, o tras la mentira y el Señor de la mentira, Satanás, y no te va a ir bien. Hermana, no te apartes en pos de Satanás, no lo hagas. Y cierra Pablo con este texto termino. Esta vez hicimos 16 versos, perdón por la tardanza, pero este es el último versículo y con esto cerramos. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, ya aquí se refiere a mujeres u hombres, es responsabilidad, no es solo de mujeres, cuidar de los más necesitados. Dios no da más de lo que podamos soportar y Dios nos da todo lo necesario para amarnos, para cuidarnos. No tenemos que echarle la culpa a Dios, mis hermanos. Necesitamos revisar nuestra vida. Si nuestra vida es un desastre, tenemos que comenzar por repasar los principios bíblicos, porque eso no es lo que Dios quiere. Necesitamos ser honestos. Necesitas estar dispuesto o dispuesta a poner las cartas sobre la mesa, a rendirte al que en verdad te ama. Te voy a decir algo. Cristo es capaz de destorcer lo más retorcido. Imagínate cómo estaría la vida de Lázaro de retorcida con 4 días de muerto. Sin embargo, Dios le dio vida. Él puede darle vida a un corazón destrozado, a un corazón abandonado, a la tristeza de muerte, a aquella que ha sufrido de deslealtad, a aquella que piensa que un hombre va a cambiarle. No, es el hombre Jesucristo el que le puede cambiar la vida. Hombres, mujeres de Calvary, no tenemos, como dice ese texto anterior, vivir como si estuviéramos muertos. Necesitamos obedecer, poner por obra la verdad, y te prometo que te va a ir bien. Y si no lo haces, jamás vas a salir de un hoyo. Y jamás es jamás. Al contrario, te vas a sumir más y más. No puertas falsas. Hombres, a nosotros nos toca amar y proteger a nuestras mujeres, porque eso es lo que nuestro Padre Celestial hace. Es lo que Cristo hizo, el más hombre de todos, y lo que nosotros tenemos que hacer. Espero que te hayas quedado con buenas aplicaciones. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Dios.